Hola, buenos días. ¿Cómo está Robin? No te escucho, Robin. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿Ya estás muy, en...? no mucho bien, pero ya llegué. ¿Qué pasó? Es algo familiar. Chuta, qué pena. Bueno, ojalá que todo se te dé. Bueno, Eh, saludo a Robin en primer término porque él me avisó que estás de vuelta tú. no sé si volveré con las condiciones porque fue por algo personal de mi familia, entonces será complejo volver, siento, y no sé, pero Ya, bueno, que todo se dé mejor. espero podré. Ya. Bien. Daniel Cortés, buenos días. Ivo, Joaquín Antonio Castro, Buen día. Buen buenos día, días. profe. Buenos días. Matías Lerdón, José Concha, Roberto Lagos, Vicente Sandoval, Leonardo Bravo. Bien, vamos a ir a siempre dentro de la unidad temática número 2, ¿cierto? Que corresponde ver lo que son los procesos de mantenimiento. Hoy día, básicamente, espero que alcancemos a ver todo lo que son los procesos operacionales. Hay otro, bueno, en general los procesos son todas aquellas actividades y tareas que a nosotros nos llevan a cumplir un cierto objetivo, por lo tanto, actividades y procesos hay prácticamente en todas las acciones que nosotros realizamos. Se caracterizan por ser actividades sistemáticas, trazables, repetitivas, ¿ya? Entonces, la gracia que tienen los procesos es que a nosotros nos permiten desmenuzar y mirar las entradas y las salidas, ¿cierto?, en cada uno de los procesos unitarios, y eso nos va orientando hacia dónde va la función y hacia dónde va la actividad. Vamos determinando también ciertos parámetros operacionales, los cuales posteriormente nosotros vamos controlando, evaluando, y eso nos permite retomar muchas veces las direcciones, hacer los mejoramientos que corresponden, y aplicar las tareas de mantenimiento propiamente tal y las de ingeniería de mantenimiento en particular, ¿cierto? Que nos permiten a través de estos procesos lo que es la mejora continua, lo que es alcanzar finalmente lo que es la integridad operacional de los procesos, que es el objetivo que nosotros andamos buscando, de tal manera de contribuir al cumplimiento de la promesa y al cumplimiento de los resultados. ¿Ya? Para allá vamos. Dentro, eh, desde el punto de vista de la agenda para hoy día, vamos a ver, bueno, brevemente un resumen de la clase anterior, los procesos operacionales que están asociados al modelo para lo que es alcanzar la integridad operacional o el cumplimiento de la promesa. También los procesos operacionales que están dentro del modelo de gestión de activos y mantenimiento, y quizás los más conocidos son los procesos que están dentro del ciclo trabajo-mantenimiento. Esos son los que vamos a abordar hoy día. Posteriormente, vamos en la clase siguiente. Me interesa que veamos los procesos relacionados con lo que la ingeniería de mantención y particularmente los procesos asociados a lo que es la proyección del mantenimiento, los procesos asociados a lo que es la mejora del mantenimiento y los procesos asociados al control del mantenimiento. ¿Ya? Y la última clase antes del certamen, y yo eso inclusive, yo les subí estas 3 clases en este último PowerPoint que puse en aula. Yo les pido que le peguen sobre todo la mirada porque eso les va a servir para el tema de la tarea, a la clase
clase 11, creo que, no sé si es la 10 o la 11, donde aparecen todos los procesos relacionados con la evaluación de criticidad. Creo que con ustedes lo hemos conversado, que el valor esperado de la pérdida, que es lo que a mí me permite evaluar la criticidad de un sistema, de un proceso, de un equipo, de un componente, es la probabilidad por la consecuencia. Básicamente eso es cuando yo quiero mirarlo cuando quiero verlo con la probabilidad es porque quiero verlo de manera bien cuantitativa y normalmente busco la probabilidad del tipo estocástica. Pero cuando yo estoy buscando o cuando no tengo la información o no tengo todo el dato necesario para el cálculo de la probabilidad, lo que hago es utilizar la frecuencia. Y la frecuencia normalmente está asociada a la experiencia de los trabajadores, algún historial de equipo que a mí me permite determinar la frecuencia de ocurrencia de algún proceso por el impacto que tiene esto. Entonces yo les recomiendo darle una mirada a eso, porque eso les va a permitir completar bien lo que es la tarea. Yo pretendo terminar la última clase básicamente con ese tema, pero les recomiendo inclusive mirarlo antes porque es un tema bien interesante y que uno normalmente eh, todos los procesos de mantenimiento, ¿cierto? Que son las actividades que a mí me llevan al cumplimiento de una tarea, están asociados a riesgos. Y los riesgos yo normalmente tengo que evaluarlos a objeto de poder tomar las mejores decisiones. Y la forma de evaluarlo es lo que se muestra básicamente, todos los procesos que se muestran prácticamente ahí, de lo que es donde, como les digo, lo que busca es determinar el valor esperado de la pérdida y que eso me permite finalmente jerarquizar. Y yo al jerarquizar, yo definitivamente lo que hago es colocar mis mayores recursos y mis mayores esfuerzos, ¿cierto? En aquellos aspectos que son más críticos. Como les digo, podemos estar hablando de sistemas, podemos estar hablando de equipos, podemos estar hablando de componentes, o podemos estar hablando de la criticidad en relación a alguna falla. Y el método que yo utilice para evaluar son métodos que en definitiva voy a estar utilizando permanentemente en todas mis actividades de ingeniería u otros tipos de actividades. Entonces, hoy día vamos a ir por lo que son los procesos operacionales, entendiendo que los procesos operacionales básicamente son procesos de corto plazo, y los procesos ya estratégicos son aquellos procesos que se realizan para lo que es el mediano y largo plazo. Los procesos operacionales normalmente se relacionan, ¿cierto?, con tareas que son de mayor frecuencia y de mayor aplicación permanente que aquellas relacionadas con los procesos del tipo estratégico. Aquí tenemos básicamente un diccionario del MEC 382, que lo que me interesa es que ustedes le peguen una miradita y vayan revisando algunos conceptos. Si no se manejan con alguno o les parece extraño, me lo consultan en clase. Previo a ir a lo que son los procesos de lo que es la ingeniería de mantenimiento, donde aquí se presenta básicamente un breve esquema de cuáles son los elementos que se consideran dentro de lo que es la ingeniería de mantención para tomar las decisiones y cuáles son prácticamente las distintas secuencias. Cada uno de ellos por sí solo es un proceso, ¿ya? Y como les digo, todos estos procesos en la ingeniería de mantención yo lo que busco es proyectarlos, mejorarlos y controlarlos. Y también jerarquizarlos, ¿ya? Porque la jerarquización me permite a mí identificar cuál de ellos es más crítico y por lo tanto cuál de ellos requiere mi mayor atención, ¿ya? Entonces eso es importante. Previo a hablar de los procesos asociados al EBIT, me gustaría, si alguno de ustedes tiene dudas con respecto a lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada
nosotros vimos las técnicas básicas relacionadas con el mantenimiento predictivo. Y adicionalmente, vimos uno de los aspectos que yo les señalé que es de bastante importancia desde el punto de vista de una de esas técnicas que está relacionado con todo lo que es análisis de lubricante. El análisis de lubricante está asociado también a los aspectos de carácter tribológico, donde dijimos que la tribología, ¿cierto?, se preocupa fundamentalmente de tres aspectos. Uno de ellos, ¿cierto?, es el desgaste de los materiales, otro de ellos tiene que ver con la fricción, el otro tiene que ver con la lubricación. Entonces, la tribología es una ciencia que se preocupa fundamentalmente de lo que es el desgaste, la fricción y la lubricación. Y muchas veces todo lo que es fricción está asociado, ¿cierto?, a lo que son los temas relacionados con la generación de energía o los gastos de energía que se producen productos a mayor fricción. ¿Ya? Entonces, la tribología hace ese tipo de estudios y análisis, y para eso básicamente considera ciencias como son, bueno, la mecánica propiamente tal, fenómenos del tipo eléctrico, electrónico, aspectos relacionados con la química, la nanotecnología. Entonces, y esta es una ciencia que nace por allá por los años 60, básicamente en Inglaterra, y que tiene su buena aplicación, tiene una gran contribución, sobre todo para lo que es la mejora entre lo que es la relación no programada con la programada, tiene también una contribución importante desde el punto de vista de lo que es la disponibilidad de los equipos, respecto también a lo que es la generación de vida, la generación de vida, cuyos procesos, ¿cierto?, se están mostrando también aquí en la slide, donde veo los distintos procesos que convergen y contribuyen a lo que es el cálculo del EBIT, que es uno de los indicadores financieros que nosotros tenemos como referencia, sobre todo en los procesos que se desarrollan en las plantas, ¿ya? El EBIT, si bien no es un indicador financiero general, sí me sirve para ver y analizar todo lo que es el comportamiento económico de las plantas, ¿ya? Entonces, la contribución que hace la tribología, ¿cierto?, a lo que es la obtención del EBITDA, es un tema importante y que desgraciadamente, debido a que muchas veces se considera que existen otras urgencias, se aplica o su aplicación no es la más frecuente dentro de la industria, ¿ya? Sin embargo, si uno lo analiza, y creo que les comenté, una buena aplicación del EBITDA o una buena aplicación relacionada con una buena aplicación de la tribología y una buena aplicación de las técnicas de lubricación, a mí me permiten inclusive alcanzar economía hasta del orden del 2% del Producto Interno Bruto de un país. Y yo les señalé que el Producto Interno Bruto de Chile anda por alrededor de los 230, 240 mil millones de dólares, lo que significa, ¿cierto?, que si Chile de alguna manera hiciera buenas aplicaciones de estos conceptos tribológicos, lograría ahorros y tendría recursos adicionales por el orden de los 5.000, 6.000 millones de dólares. Temas que hoy en día, ¿cierto?, viendo la crisis social y económica que estamos viviendo, realmente serían una gran contribución y una enorme solución a los problemas que tenemos hoy en día, ¿ya? Asociado, ¿cierto?, a estas técnicas tribológicas, hay un aspecto que a nosotros nos interesa estar evaluando desde el punto de vista de los síntomas o las técnicas básicas que nosotros aplicamos para lo que es el mantenimiento predictivo. Y una de esas técnicas, ¿cierto?, es el análisis de limpieza de aceite, donde para el análisis de limpieza o contaminación de aceite, una de las cosas que señalamos, ¿cierto?, es que se basa fundamentalmente en una de las técnicas más utilizadas para este objetivo del análisis de la contaminación o de la limpieza de los aceites, que es la ISO 4406.
¿Se acuerda, Ivo, cómo se aplicaba la ISO 4406? Adicionalmente, yo les recuerdo que seguramente una de las preguntas del certamen va a estar asociado a la aplicación de la ISO 4406. Ivo. Sí, se escucha bien, ¿cierto? Perfecto, Ivo. Sí, la norma que me está mencionando habla al respecto del tamaño de los, se podría decir sedimentos. Bueno, es una de las consideraciones de los tamaños de las partículas de los contaminantes que están presentes en el aceite. ¿Ya? Y es la norma de la ISO 4406, que se basa fundamentalmente en un código, ¿ya? Compuesto por 3 dígitos, ¿ya? ¿Te acuerdas el primer dígito a qué correspondía? No, profesor. ¿Alguno se recuerda a qué correspondía el primer dígito del código? A las partículas, creo, la más grande o la más fina. No. El primer dígito del código de la ISO 4406, ¿cierto? Porque acuérdense que para ver la limpieza o para establecer esta limpieza, nosotros hablábamos de un código compuesto por 3 dígitos, ¿ya? El primero corresponde a las partículas mayores a 4 mayor o igual a 4 micras presentes en 1 mililitro de aceite. Ese era el primer dígito, y yo para ver a qué tramo de cantidad de partículas corresponde, me voy a una tabla determinada, ¿ya? Y esa me da un rango de partículas, ¿cierto?, de acuerdo al primer dígito, ¿ya? El segundo dígito corresponde a las partículas mayores o igual a 6 micras, y para ver cuál es el rango de esa cantidad de partículas, yo de nuevo pesco ese dígito y me voy a la tabla que les mostraba en la clase pasada. Y en esa tabla determino, de acuerdo al dígito, de acuerdo a ese segundo dígito, la cantidad de partículas mayores a 6 micras. Y el tercer dígito, ¿ya?, corresponde a la cantidad de partículas mayores o igual a 14 micras que están presentes en 1 mililitro de aceite. Y para ver el rango o la cantidad de partículas, ¿cierto?, que corresponde a ese dígito, yo me voy a la tabla y determino la cantidad de partículas que corresponden, ¿cierto?, mayores o igual a 14 micras. Entonces, el primer dígito, después viene un slash, después viene el segundo dígito, slash, y viene el tercer dígito. El primero corresponde a partículas mayores a 4 micras, el segundo partículas mayores o igual a 6 micras, y el tercero partículas mayores o igual a 14 micras. Yo me voy a la tabla, determino el rango de partículas. Ahora, una de las cosas que nosotros señalábamos es que los fabricantes de equipos, los OEM que se llaman, estos para cada uno de sus equipos determinaban, ¿cierto?, un código ISO aceptable, ¿ya? Y por lo tanto yo lo que tenía que buscar para cuando correspondía hacer el cambio de aceite, un aceite que tuviera y se acercara en cuanto al contenido que, partículas contaminantes en los rangos que conversábamos, que fuera inferior o igual, ¿cierto?, al exigido por el fabricante, porque de otra manera a mí me afectaba todo lo que era lo relacionado con el cumplimiento básicamente de la promesa. Ahora, no solamente eso, o sea, cuando los fabricantes nosotros le vamos a exigir una garantía por algún tipo de falla del equipo que nosotros le adquirimos a ellos, normalmente nos hace las consultas si nosotros utilizamos el aceite sugerido por ellos y si lo utilizamos en las condiciones de limpieza exigidas también por ellos. De otra manera, no hay lugar a garantía. Y cuando estamos hablando de las garantías de los equipos industriales y de los procesos de los equipos que conforman un proceso industrial,
estamos hablando de equipos de muy alto precio, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que uno cumpla las garantías y tenga muy en cuenta, ¿cierto?, las características del aceite que está incorporando dentro de los equipos. Hablábamos, ¿cierto?, que los fabricantes de equipos hacían recomendaciones, por ejemplo, para las características en cuanto a limpieza que debe tener un aceite para turbina a vapor, para una máquina de papel, para rodamiento, y también señalábamos, ¿cierto?, que de acuerdo a la Parker, había una, bueno, la Parker, uno de los principales fabricantes de equipos y sistemas hidráulicos y de lubricación, ¿no?, señalaba que la característica, señalaba y nos daba las características promedio de un aceite, las características de limpieza de un aceite promedio, y que lo que verificamos en la clase pasada, que prácticamente todas las máquinas exigían un nivel de limpieza que era superior al que tenían los aceites nuevos, ¿ya? Y que por lo tanto se hacía muy necesario el hecho que nosotros teníamos que realizar una tarea de microfiltrado de tal manera de hacer una limpieza del aceite nuevo para poder incorporarlo al equipo, ¿ya? ¿Se recuerda eso, Joaquín? ¿Ivo? Sí, recuerdo que lo dijo, pero Sí, profe, todavía igual. quedó la duda de cómo se hace ese microfiltrado. Ese microfiltrado normalmente es externo, ¿ya? Se hace de manera externa al proceso mismo, y lo que se incorpora posteriormente es un proceso, o sea, se incorpora un aceite ya microfiltrado. El microfiltrado inclusive uno se lo puede pedir al proveedor de aceite, ¿ya? El proveedor de aceite se encarga de entregarnos ya el aceite con los niveles de limpieza que exige el fabricante, ¿ya? O lo hacemos en faena, lo hacemos in situ, ¿ya? Pero son máquinas o equipos de microfiltrado, ¿ya? Se hace Ok. pasar. ¿Mm? ¿Se entiende eso, no? Sí, sí, sí. Inclusive dentro de las láminas que yo les coloqué en el PPT, aparecen algunos circuitos ahí de microfiltrado y algunas máquinas que se utilizan en el microfiltrado. Hay de distinto tamaño, distinto uso, pero lo importante es que nosotros logremos que el aceite llegue al nivel de contaminación exigido por el fabricante. Como les señalaba, la gran parte de las máquinas tiene exige un nivel de limpieza superior al del aceite nuevo, por lo tanto, la gran mayoría requiere ser microfiltrado. ¿Y eso era suficiente? O sea, una vez que tenemos el aceite microfiltrado y nosotros hemos hecho una mantención o vamos a incorporarle por primera vez líquido lubricante, ¿cierto? O un aceite a un circuito que está nuevo, ¿qué debemos hacer si hemos hecho un overhaul o tenemos un circuito nuevo que tenemos que rellenar de aceite? Hablamos al final de la clase del flashing, que es la limpieza de los circuitos, la limpieza de las instalaciones. ¿Te acuerdas? Ah, no, el Robin no estuvo, parece, en esa clase. Roberto Lagos, ¿te acuerdas qué es lo que era el flashing? ¿Y cómo se aplicaba? ¿Es una limpieza de equipo? Es una limpieza de equipo. O sea, los equipos, cada vez que nosotros hacemos una mantención, muchas veces mecanizamos, ¿cierto? Soldamos, hay distintos procesos que se desarrollan dentro de lo que es el mantenimiento, ¿ya? Al abrir un circuito también hay polvos del ambiente u otras impurezas o otros contaminantes que se pueden incorporar al circuito. Por lo tanto, bueno, con mayor razón si es un circuito nuevo donde nosotros estamos incorporando y estamos uniendo distintos componentes, ¿cierto?
quedan partículas metálicas, queda polvo, o otros elementos contaminantes que en definitiva si yo no me preocupo de limpiar el circuito, me van a generar una falla en forma anticipada. ¿Por qué? Porque esas partículas metálicas se pueden incorporar a las bombas, a las válvulas, a los distintos componentes que forman parte del circuito y me van a generar una falla. Me pueden generar un desgaste prematuro de los cilindros, un daño a los sellos. Por lo tanto, se hace muy necesario, una vez que nosotros tenemos armado post mantención o luego del montaje de un circuito nuevo, ¿cierto? Se hace necesario hacer una limpieza general al circuito. ¿Quién? Roberto, ¿te acuerdas cuáles eran las condiciones que se tenían que dar para lo que es el flashing? Turbulencia. Una es que, y yo ahí les pregunté si habían tenido mecánica de fluido, porque en la mecánica de fluido uno estudia los tipos de flujos, ¿cierto? Existen los flujos turbulentos y los flujos laminares. Y les pregunté, y la pregunta también, ¿qué tipo de flujo tú recomendarías para hacer una limpieza a circuito? Turbulento. Un flujo turbulento, porque el flujo turbulento, ¿cierto? Genera, digamos, una dinámica del fluido que te permite llegar a los distintos lugares, a las distintas uniones, y eso hace, ¿cierto?, más eficiente la aplicación de este flashing o de esta limpieza del circuito, ¿ya? Ahora, este flashing normalmente, como el fluido que se incorpora, ¿cierto? Es un fluido que sale con todas las impurezas y con todos los contaminantes, normalmente se utiliza para hacer el flashing un fluido de características similares al que se va a incorporar nuevo, ¿cierto? Al que ya está microfiltrado, ¿ya? Pero normalmente uno busca un fluido o un aceite de menor precio, un fluido más barato, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es el tema del flujo turbulento o del número de Reynolds más adecuado, fíjense, dentro de las tareas complejas que muchas veces tiene esta limpieza, sobre todo de circuitos como en las turbinas a vapor, donde utilizan del orden de los 40.000 litros de aceite, se requiere muchas veces un cálculo bien preciso del punto de vista del número de Reynolds a utilizar, ¿ya? Y muchas veces la mayor dificultad y una de las mayores tareas de la ingeniería de mantenimiento está relacionado con ese cálculo de número de Reynolds. Para efectos nuestros, ¿cierto? A mí me interesa que conceptualmente ustedes manejen, digamos, estas condiciones, pero de ninguna forma voy a pedir el cálculo del número de Reynolds, ni mucho menos para estos efectos, ¿ya? Lo que sí es una tarea que muchas veces la hacen los mismos fabricantes de los circuitos o de los sistemas hidráulicos o de lubricación, ¿ya? Y que también es un conocimiento que muchos ingenieros de mantenimiento también lo tienen, ¿ya? Pero a mí me interesa por sobre todo que ustedes tengan claro cuáles son los pasos y las secuencias que deben seguir a objeto de hacer un cambio de lo que es un cambio de lubricante, y sobre todo lo relacionado con los niveles de limpieza, y que esos niveles de limpieza normalmente son medidos por algunas máquinas, espectrógrafos o ferrógrafos, que a mí me permiten hacer este análisis de limpieza, los análisis de tamaño partícula y la cantidad de partículas que pueden estar presentes en un lubricante o en un fluido, ¿ya? Bueno, eso, no sé si tienen consultas al respecto. Si no hay consultas, ¿sí? Que no me quedan dudas al respecto del flashing ni del microfiltrado.
Importante también, digamos, el poder asociar los códigos, el orden de los dígitos a las cantidades de partículas IVO, ¿ya? Eso, y saber aplicar, digamos, el código y asociarlo a la tabla para que ustedes determinen la cantidad de partículas y los tamaños de partículas y los rangos asociados con estas cantidades de partículas que están presentes en 1 mililitro de aceite, ¿ya? Estamos hablando de partículas microscópicas. Les comentaba que un cabello, ¿cierto? Un pelo humano tiene una magnitud del orden de las 75 micras, y aquí estamos hablando de partículas de tamaño de 4 micras, 6 micras, 14 micras, ¿ya? Ese es el tamaño de partículas que estamos hablando, y es el tamaño de partículas que se analizan para estos efectos, ¿ya? Bien, estábamos haciendo el resumen y algo ya les hablé con respecto a lo que son los procesos, ¿ya? Y su importancia está, y en primer término íbamos a revisar los procesos operativos. Dentro de los procesos operativos también nosotros, para alcanzar el EBIT o el EBITDA, estoy tratando... Aquí se ve más chico, pero les voy a indicar nomás los conceptos que están presentes. Este es prácticamente están presentes los distintos procesos que uno desarrolla a objeto de alcanzar el EBIT. En la parte inferior se indican básicamente lo que son los procesos de negocio, donde dentro de los procesos de negocio nosotros tenemos los procesos de mejoramiento continuo, que fundamentalmente el proceso de mejoramiento continuo es lo más representativo que hay, es todo lo relacionado con el círculo o el ciclo de Denning, ¿ya? Que eso deben recordar desde calidad, ¿cierto? Que tiene la planificación, el hacer, el chequear, el check y el actuar. Está también los procesos relacionados con los procesos de administración del trabajo, cómo de alguna manera nosotros vamos ajustando la mano de obra, la mano de obra tanto el mantenimiento como la mano de obra de carácter operativa, pero que a nosotros nos permite ir calculando y determinando, ¿cierto?, algunos indicadores del negocio, como son la disponibilidad, la mantenibilidad, la utilización. Están también todos los procesos relacionados con lo que es los procesos de trabajo o de lo que es la estrategia de los equipos, ¿ya? Que está relacionado con los temas del mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo. Y asociado a eso, ¿cierto?, todo lo que son los procesos relacionados con el tema de administración de repuestos, ¿ya? Que en definitiva, ¿cierto?, van analizando la criticidad o los repuestos que son estratégicos o los repuestos de compra directa o los repuestos de inventario, y eso da lugar, ¿cierto?, a que yo pueda tanto definir cómo es el nivel de producción, como también los costos asociados a ese nivel de producción y poder alcanzar el precio menos los costos para poder determinar el EBIT. El EBIT, recuerden que son los ingresos antes de impuestos y antes de intereses. Y normalmente también hablamos nosotros del EBITDA. El EBITDA agrega, ¿cierto?, antes de impuestos y antes de interés, agrega también lo relacionado con antes de amortización y antes de depreciación. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Que todas las actividades, ya sea del tipo administrativas, económicas o procesos operativos del mantenimiento o procesos relacionados con la estrategia del mantenimiento, están constituidas por una serie de etapas y actividades que para objeto de ir mejorando continuamente estos procesos y ir desarrollando estas tareas de mejora continua que me permiten a mí alcanzar la integridad operacional,
es importante que yo las vaya identificando, las vaya caracterizando y vaya colocando normalmente los indicadores operacionales y los KPI correspondientes, ¿ya? Cuando una de las cosas que creo que les pedí en la tarea, no me acuerdo muy bien, pero sí yo les pedí que estructuraran un proceso determinado, ¿cierto? Y hicieran los diagramas de proceso y establecieran también cuáles son las funciones. Entonces, al estructurar claramente los procesos, los distintos procesos que a mí me permiten alcanzar un producto o un servicio, y al desmenuzar estos procesos, es decir, obtener los procesos unitarios y los parámetros operacionales, los parámetros de calidad, costo, producción, tanto en la entrada como en la salida, a mí me permite ir haciendo los controles respectivos para ver si eso es lo planificado, y si no es lo planificado, ir buscando y ir desarrollando estas tareas de mejoramiento continuo, ¿ya? Es por eso la importancia que tienen los procesos, y sobre todo los procesos relacionados con ingeniería de mantenimiento. En ingeniería de mantenimiento yo busco siempre el proyectar el mantenimiento, las distintas actividades, y para eso hay distintos procesos que yo también puedo desarrollar. Busco también los procesos relacionados con el mejorar el mantenimiento y los procesos relacionados con el control del mantenimiento. Dentro de los procesos relacionados con el control del mantenimiento, recuerden que nosotros hemos hablado del ISMEC. El ISMEC, ¿qué es lo que hace? Identifica, ¿cierto?, cuál es la variable, cuál es el proceso, identifica o cuál es el riesgo que yo voy a evaluar, y luego de identificar, aquí lo que identificar claramente cuál es la variable que yo voy a controlar, o lo siguiente que debo hacer es tener en claro, ¿cierto?, cuál es el estándar operacional que se le exige a esa variable. Luego que yo tengo claro cuál es el estándar operacional, el parámetro operacional o el KPI a un determinado proceso, yo lo que hago, ¿cierto?, es que hago las mediciones necesarias para luego poder evaluar. Y la evaluación me permite identificar si existe o no existe una brecha. Y si existe una brecha, yo debo proceder a actuar, debo proceder a hacer las correcciones correspondientes a objeto de yo volver, ¿cierto?, al proceso o a esa variable a la condición previamente establecida. Eso es el control, eso es ISMEC, ¿ya? Entonces, a mí me interesa que ustedes vayan dándose cuenta de cuáles son las distintas tareas, las distintas actividades, los distintos procesos que se van desarrollando a objeto, ¿cierto?, de lograr proyectar, lograr mejorar y lograr hacer los controles para que todo esto me lleve hacia lo que es la confiabilidad operacional y la integridad operacional que yo ando buscando. Los procesos operacionales se concentran en asuntos específicos de operación y ejecución de corto plazo. Los estratégicos definen hacia dónde va una empresa, ¿cierto? Cómo nos acercamos hacia lo que es la visión, la misión, y cómo nos acercamos hacia los propósitos estratégicos de la empresa. Los procesos humanos definen quién los lleva en esa dirección. El plan operativo provee el rumbo para estas personas. Dentro del plan operativo normalmente están los planes de producción, que son planes que son quinquenales, que son planes que pueden ser a 20 años, ¿ya? Y asociados a esos planes quinquenales, a esos planes operativos y a esos planes de producción, están los planes relacionados también con el mantenimiento, ¿ya? Para cada plan de producción, ya sea quinquenal o a 20 años, existen y se asocian los planes de mantenimiento respectivos, ¿ya? Y esos son de los cuales se encarga prácticamente la ingeniería de mantención. Y la ingeniería de mantención, para llevar adelante ese tipo de acciones, tiene que considerar fundamentalmente todo lo relacionado con la gestión de activos, tiene que considerar todo lo relacionado con los contextos operacionales, los contextos globales,
y a partir de eso, ¿cierto?, va diseñando y proyectando los distintos escenarios. Existen algunas herramientas que van, algunas herramientas o algunos métodos tácticos que también vamos a ver en la segunda parte, como son el RBM, el RCM, el TPM y otros más, ¿ya? Inclusive puede ser lo relacionado con la ISO 31000, que a mí me ayudan, ¿cierto?, con estos planes de proyección de proyección del mantenimiento en relación a los planes de producción y en relación también a lo que es alcanzar los objetivos estratégicos. Y con eso, ¿cierto?, nosotros vamos en el camino a lo que es la confiabilidad operacional, la integridad operacional y en definitiva nos lleva a lo que es el cumplimiento de la promesa. Los objetivos operativos son una forma de gestión compuesta por diferentes metodologías cuya única finalidad es mejorar el desempeño de la empresa. Son todos esos procesos que pueden implementarse para optimizar el funcionamiento interno de los negocios. Por lo tanto, es la importancia que tienen, ¿cierto?, tanto los procesos operacionales, los procesos estratégicos, los procesos relacionados con el recurso humano, que a mí me dan y me permiten, ¿cierto?, estar buscando siempre lo que es la mejora continua y con ello, ¿cierto?, alcanzar los resultados de excelencia que se le piden a la empresa. Dentro de los grandes procesos y dentro de aspectos que uno revisa en lo que son las estrategias de la empresa, está este modelo que busca el cómo yo desarrollo la promesa y que está compuesto básicamente por 5 pasos que tienen la característica fundamental que aplican también el concepto de los distintos procesos para alcanzar el mejoramiento continuo. Todo proyecto, ¿cierto? Y eso, bueno, con ustedes parece, con la gran mayoría vimos lo que es formulación de proyectos. Y la formulación de proyectos, el primer paso es determinar cuál es la necesidad. Y las necesidades hemos hablado y hemos conversado que son múltiples y son jerarquizables, es decir, existen necesidades que están en escala, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que son las personas propiamente tal. Pero en las empresas, en la industria, nosotros también tenemos distintas necesidades de proyectos que pueden ser productivos, proyectos que pueden ser de seguridad, proyectos que pueden estar relacionados con aspectos de mejorar las relaciones con las comunidades. Por lo tanto, esas necesidades yo también debo jerarquizarlas, debo identificar su contexto, debo establecer cuáles son los riesgos presentes en cada una de ellas, hacer los análisis de los riesgos que están presentes y también jerarquizar esos riesgos, ¿ya? Entonces, una vez que yo identifico cuál es la necesidad y la jerarquizo a través, ¿cierto?, una herramienta que tengo para identificar y desarrollar un proyecto, es el que se presenta en la figura, ¿cierto?, que también es el proceso relacionado con la ISO 31000. La ISO 31000 a mí me permite, ¿cierto?, establecer las condiciones y establecer una metodología que me permite desarrollar un proyecto bajo riesgos controlados. ¿Y cómo se desarrolla esto? Estableciendo el contexto, identificando los riesgos de las distintas variables que están presentes, analizar estos riesgos, evaluar los riesgos, jerarquizarlos y determinar su aceptación o no aceptación, y lo cual a los que si yo no acepto o no es tolerable el riesgo que se me está presentando, yo desarrollo algún tratamiento de control. Particularmente, y uno de los que a nosotros nos interesa, está relacionado con los riesgos de falla de un sistema. Y esos riesgos de falla de un sistema es el que yo trato por la vía de los planes de mantenimiento, haciendo los análisis de falla que corresponden,
yo logro, ¿cierto?, establecer un plan de mitigación de riesgo que en definitiva me va a contribuir a alcanzar los objetivos y los resultados que busca la empresa. Una vez que yo tengo establecido, ¿cierto?, esta metodología y esta identificación de los riesgos, ¿no?, que en definitiva es lo que me da los niveles de confiabilidad y también me establece los niveles de mantenibilidad de un proceso, yo sé, ¿cierto?, que tengo que ir ya a lo que es la parte operativa de un proyecto, y eso es lo que aparece, ¿cierto?, en la slide presente, donde está el ciclo de vida de un proyecto, y el ciclo de vida de un proyecto está caracterizado por el ciclo, digamos, inversional y preinversional, donde aparecen los costos relacionados con el CAPEX, y están las actividades que son el diseño del proyecto, las actividades de investigación relacionadas con el proyecto, y posteriormente viene todo lo que es la construcción, la compra de equipos y las tareas propias, ¿cierto?, de la etapa inversional. Está asociado a esto el CAPEX, que son los costos de inversión de un proyecto, y luego de esta etapa relacionada con la inversión o en la etapa del desarrollo y construcción del proyecto, luego de una marcha blanca, nosotros entramos a lo que es la etapa operativa. En la etapa operativa del proyecto, que son una serie de procesos también que están presentes, y particularmente acá es donde tenemos los procesos de ejecución o el ciclo de trabajo de mantenimiento. En el ciclo de trabajo de mantenimiento es donde están una serie de procesos, y particularmente en este ciclo de trabajo del mantenimiento es que se desarrollan todas las tareas de mejoramiento continuos asociados a lo que es la ejecución de la mantención. También, ¿cierto?, dentro de los procesos y de los procesos de carácter estratégico del mantenimiento, está todo lo que es relacionado con el modelo de gestión de activos y mantenimiento, donde nosotros hemos hablado y conversado sobre la primera etapa de este modelo, que fundamentalmente habla de los procesos relacionados con la estrategia de mantención. La estrategia de mantención es cómo de alguna manera yo defino los distintos planes de mantención o las distintas estrategias a objeto de alcanzar lo que son los propósitos estratégicos y la misión, cómo yo defino, ¿cierto?, para llevar adelante esa estrategia, el tipo de organización, cómo estructuro las herramientas de dirección a través de distintos convenios de desempeño, y cómo también desarrollo el control estratégico de esas actividades. Todo esos son parte de los procesos, y esos son parte de los procesos estratégicos dentro de lo que es el mantenimiento. Dentro de las actividades de la mantención, que son fuera de lo que es el ciclo trabajo-mantención, que son el ciclo trabajo-mantención contempla básicamente las etapas 6 y 7, pero nosotros para poder desarrollar esta gestión de mantenimiento durante todo el ciclo de trabajo del proyecto, ¿ya? Fundamentalmente nosotros tenemos que desarrollar una serie de etapas externas a ese ciclo de trabajo-mantención, como es, por ejemplo, una vez que yo hice la evaluación desarrollé la estrategia de la empresa asociada a las prioridades de mantenimiento, me aparece todo lo relacionado con la evaluación del mantenimiento en su estado actual, me aparece un aspecto sumamente relevante que es la evaluación de criticidad de los equipos, procesos o sistemas que yo voy a analizar, a los cuales en la etapa 4, que es parte también de las tareas de mantenimiento, yo identifico y hago el análisis de los puntos débiles a través de lo que son los análisis de falla, identificados los puntos críticos a través de un análisis de criticidad y evaluación de criticidad, yo desarrollo los planes de mantención que me van a permitir mitigar esos riesgos. Y asociado a ese plan de mantención también me aparecen, ¿cierto?, los planes relacionados con
los repuestos y los inventarios de repuestos respectivos, ¿ya? Entonces, todos esos son parte de procesos operativos y también algunos procesos estratégicos, sobre todo en la etapa 1 y en la etapa 8, donde en la etapa 8, yo considerando los contextos operacionales y los contextos globales, tengo que hacer el análisis de ciclo de vida, y hacer también las evaluaciones de costo del ciclo de vida de los proyectos a través de identificar en cada una de las etapas el nivel de confiabilidad operacional que yo busco. Asociado a todo esto, ¿cierto? Y una de las cosas que nos permite este análisis a través de los distintos procesos, se encuentra todo lo relacionado con algunas herramientas que tienen que ver con el mejoramiento continuo asociado a la ISO 9001 o a través de otros modelos de gestión de calidad que buscan la excelencia operacional, ¿ya? Y para ello existen bastantes modelos, ¿cierto?, donde lo que se busca a través de esta aplicación de los procesos, se busca fundamentalmente lo que es el mejoramiento continuo. Una de las cosas que se señala, ¿cierto?, es que las características del mercado actual están provocando grandes retos para las empresas, sobre todo, digamos, en estos escenarios de pandemia, que se ven en la necesidad de buscar nuevos métodos y estrategias que le permitan ser más competitivas. Uno de los métodos, quizás el más eficiente para alcanzar estas ventajas competitivas, es el considerar modelos de calidad por parte de la empresa. Y estos modelos de calidad se centran fundamentalmente en la mejora continua y en la búsqueda de lo que es la satisfacción de los clientes y de los grupos de interés, y fundamentalmente de los accionistas. En el camino hacia la búsqueda de la calidad total y de la integridad operacional, el enfoque basado en procesos se perfila como el mejor método para alcanzar los objetivos propuestos y promover la mejora continua, ¿ya? Entonces, importante conocer, identificar y poder, como les decía, muchas veces desmenuzar, poder abrir los distintos procesos unitarios, considerar estos parámetros operacionales, identificar la función de cada uno de estos procesos, qué es lo que entra, qué es lo que sale, de tal manera que yo eso lo vaya asociando a los distintos KPIs y vaya identificando también cuáles son los estándares operacionales exigidos en cada uno de esos procesos unitarios, de tal manera si yo voy encontrando las brechas, voy aplicando, ¿cierto?, este círculo de mejoramiento continuo o este ciclo de Denning que contempla, ¿cierto?, la planificación de tareas, y esa planificación de tareas considera también una vez que yo hago la planificación o desarrollo la estrategia, ¿cierto?, el cómo hacerlo, con quién hacerlo, establece también que se deben hacer los chequeos o las verificaciones correspondientes, de tal manera de ir identificando las brechas y cómo yo, a través del actuar, voy haciendo el cierre de brechas y logro nuevamente establecer nuevos estándares o volver, ¿cierto?, a las condiciones que yo requiero para alcanzar los resultados y la integridad operacional. Otro de los, quizá uno de los que nosotros más conocemos dentro de lo que es el mantenimiento y de lo que más, de lo que tenemos más presente es el ciclo de trabajo-mantenimiento. El ciclo de trabajo-mantenimiento es parte del modelo de mantención en su etapa 6 y 7, es parte del modelo de mantención. Acuérdense que el modelo de mantención y de gestión de activos define primero la estrategia, el estado actual del mantenimiento, selecciona los equipos más críticos, identifica, ¿cierto?, hace el análisis de falla, identifica los puntos débiles, para lo cual posteriormente desarrolla los planes de mitigación, que son los planes de mantenimiento, y luego, ¿cierto?, que tenemos los planes de mantenimiento, entramos a lo que es el ciclo de trabajo-mantención en sus etapas 6 y 7. El ciclo de trabajo-mantención tiene el ciclo de trabajo-mantenimiento contempla
dos etapas o dos pasos relacionados con el modelo de mantención. Uno es básicamente es todo lo que es el ciclo de mejoramiento continuo, que es la ingeniería de mantención, por donde entran los planes de mitigación, y el otro es la ejecución de tareas, ¿ya? Estos 5 pasos del ciclo de trabajo de mantención conforman, ¿cierto?, las etapas 6 y 7 del modelo de mantenimiento y de gestión de activos. El primero de ellos es la ingeniería de mantenimiento propiamente tal, que es la que se encarga de definir cuáles son los trabajos que hay que hacer y se encarga de estructurar los planes de mantenimiento más adecuados. Es quien aplica todas estas técnicas relacionadas con el RCM, el TPM, entre otros. Una vez definido el trabajo requerido, ¿cierto?, esto se entrega a planificación, que es quien ve cómo organizar los planes, cómo establece las distintas cargas de trabajo y cómo establece también lo que son las distintas prioridades que existen en el plan de mantenimiento. Luego, el otro proceso, ¿cierto?, está relacionado con la programación. La programación básicamente lo que hace es organizar el trabajo, ver cómo se va a hacer las coordinaciones con operaciones y establecer los tiempos y los recursos de repuestos y herramientas que se van a requerir para llevar adelante el mantenimiento. Luego que tenemos ese programa, entramos a lo que es el proceso básicamente de ejecución de las tareas, donde el proceso nos señala, ¿cierto?, y nos orienta a cómo debemos hacer la ejecución de las tareas. De la ejecución de las tareas, nosotros, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos una serie de informaciones y de datos relacionados de los tiempos de demora, las distintas tareas que se llevaron a cabo, cuáles son las tareas las tareas que no estaban programadas, cuáles son las diferencias respecto a los estándares esperados, y todos esos datos nos permiten, ¿cierto?, a través de lo que es la ingeniería de confiabilidad, el buscar cómo mejorar. La ingeniería de confiabilidad, ¿cierto?, tiene una serie de procesos y fundamentalmente lo que hacemos también ahí es un análisis desde el punto de vista de lo que es la confiabilidad operacional, donde identificamos, ¿cierto?, cuáles son los problemas desde el punto de vista de la confiabilidad humana, de la confiabilidad de los procesos, también desde el punto de vista de la confiabilidad de los equipos y de lo que está relacionado con la mantenibilidad y confiabilidad. Bajo ese análisis yo puedo hacer una actualización de los planes de mantenimiento y se cierra el ciclo llevando esa actualización de los planes de mantenimiento a ingeniería de mantenimiento. Todos ellos son procesos y procesos que nosotros podemos utilizar para lo que es el mejoramiento continuo. Al tener en cuenta los procesos necesarios para la elaboración de los productos o la prestación de los servicios, la empresa adquiere una visión más clara de las tareas y actividades que realmente son necesarias y de la forma en que interactúan las unas con las otras. Esta perspectiva permite comprender mejor los procesos y alcanzar de manera progresiva resultados más eficientes. La validez y el reconocimiento de este enfoque para alcanzar la calidad viene avalado por los diversos modelos de gestión de la calidad y normas de referencia, como es el caso de la familia de la ISO 9000, la 9001, y hay otra serie de normas relacionadas con los aspectos de calidad que nos van mostrando los distintos procesos y las distintas normas aplicables para alcanzar los niveles de calidad que nosotros andamos buscando. Las organizaciones, ¿cierto?, necesitan desmenuzar los procesos y valorar las actividades. ¿Qué es lo que significa? Yo tengo que identificar los distintos procesos unitarios, tengo que ver las variables de entrada, las variables de salida, verificar los estándares, tener los elementos de medición, tener también identificado cuáles son los procesos críticos, las variables críticas, cuáles son las funciones de cada uno de esos procesos. De todo eso, en lo posible, de la forma más individual, como en su conjunto también, para conocer y determinar los elementos de entrada, de salida, la interacción entre cada uno de los procesos, los recursos necesarios,
los posibles riesgos o las oportunidades de mejora, entre otros factores. El tema de los riesgos es uno de los temas que nos preocupa porque, en definitiva, en la medida que yo voy identificando los riesgos de ir cumpliendo ciertos estándares o ir identificando también las posibles fallas que pueden ocurrir para que yo pueda alcanzar los resultados, a mí me va a permitir también identificar cuáles son las herramientas y cuáles son los elementos que yo dispongo a objeto de hacer los cierres de brecha y poder alcanzar los resultados que yo ando buscando. Gracias a esta información, la empresa puede mejorar los procesos necesarios y eliminar aquellos otros que no lo sean. Eso sí, siempre teniendo presente la perspectiva del cliente, sus necesidades y valoraciones, y la de los grupos de interés, ¿cierto? Como son los proveedores, como son los trabajadores, y particularmente y objetivamente quiénes son los dueños, quiénes son los accionistas de la empresa. Aquí, bueno, este es la misma gráfica del EBIT, pero fundamentalmente para mostrar, ¿cierto?, cuáles son los procesos que a nosotros nos interesa resaltar, los procesos de mejoramiento continuo, que se desarrollan a lo largo de todos los procesos unitarios, los procesos de administración del trabajo para ir definiendo los niveles de mano de obra, también todo lo relacionado con los KPIs más importantes, como son el MTBF, el tiempo medio entre fallas, el MTTR, el tiempo medio de reparación, los trabajos programados, el porcentaje de trabajo programado, que nos lleva, ¿cierto?, a establecer los niveles y el porcentaje de disponibilidad, así también los porcentajes de utilización, que nos van a generar y nos van a dar lugar a los tiempos de producción. Y asociados a esos tiempos de producción, si yo tengo los rendimientos, ya sea en toneladas por hora o cantidades por hora, voy a obtener la cantidad de producto multiplicado por el precio venta, perdón, la cantidad de producto, sí, por el precio venta me va a dar los ingresos, menos los costos, yo voy a obtener el EBIT, que es los ingresos brutos antes de impuestos y antes de interés. Dentro de estos también de los modelos de gestión de calidad total, como el modelo FQM, que es uno de los modelos que estábamos conversando recientemente, promueven la adopción de esta perspectiva en el sentido que estos modelos de excelencia empresarial, igual que la norma ISO, considera que el enfoque por proceso es más eficaz para añadir valor, promover la mejora continua y alcanzar los objetivos estratégicos encaminados a lograr la integridad operacional. Recuerden que un objetivo esencial tanto del mantenimiento como también de la ingeniería de mantención es alcanzar la integridad operacional, y que la ingeniería de mantenimiento, a través de esta dinámica del mejoramiento continuo, a mí me permite dinamizar el mantenimiento a objeto de lograr esta integridad operacional. Bueno, aquí básicamente lo que me habla, ¿cierto?, es que para el desarrollo de estos procesos del proceso de mejoramiento continuo asociado a las actividades tanto de mantenimiento como también pueden ser a las actividades operativas de producción, nosotros nos basamos fundamentalmente en el ciclo de Denning o en el círculo de Denning, que se caracteriza, ¿cierto?, por su acrónimo en inglés, el plan, do, check y action, que en castellano, ¿cierto?, es el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. A través de este método estructurado en 4 fases cíclicas, planificar, hacer, verificar y actuar, se establece una serie de actuaciones que facilitan la mejora de los procesos. En su primera etapa, la planificación, se diseñan las estrategias que se llevan a cabo a lo largo de la segunda fase. Gracias a lo largo de la segunda fase, uno puede establecer lo que
lo que se debe controlar y verificar, y así también las modificaciones o mejoras que se van a introducir. En definitiva, el ciclo de Enim, ¿cierto?, es una de las herramientas que nosotros más utilizamos para lo que es todo lo relacionado con la mejora continua y el alcanzar y lograr la integridad operacional y los resultados que se buscan. Aquí en la slide, ¿cierto?, se muestra que después de todos los procesos de generación del proyecto, el desarrollo del proyecto, el establecer la gestión de activos que se debe desarrollar, siempre está presente todo lo relacionado con el mejoramiento continuo en la búsqueda de lo que es la integridad operacional, donde está el plan, el do, ¿cierto?, el check y el actuar, que significa básicamente planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Consultas hasta acá? Continuamos. Bueno, hemos hablado, ¿cierto?, de lo relevante que significa el estructurar los distintos procesos unitarios y sus variables a objeto que a través del ciclo de Enim uno logre ir haciendo las mejoras continuas a través de los distintos modelos que existen o a través de lo que es la familia de las ISO 9000, ¿ya? Y esto está presente en cada una de las actividades que se desarrollan en este modelo de gestión de activos. Cada una de ellas está estructurada por sí misma con distintos procesos unitarios que es importante conocerlos y es importante irlos parametrizando de tal manera que uno posteriormente a través de su análisis logre identificar brechas y logre también identificar oportunidades que permitan alcanzar los resultados. Una visión general de los procesos de mantenimiento es lo que se muestra aquí, ¿cierto?, que es definir política y estrategia del activo. Nosotros vimos que en el modelo mantenimiento uno busca definir prácticamente todo lo que son las estrategias de la empresa, y esas estrategias de la empresa son las que se establecen como prioridades del mantenimiento. En el segundo paso del modelo mantenimiento está todo lo relacionado con lo que es la evaluación del mantenimiento, lo cual nos permite definir políticas y estrategias del activo. También tenemos, ¿cierto?, definir, mantener las estrategias relacionadas con el mantenimiento del equipo, definir todo lo relacionado con la criticidad de los equipos y de los sistemas. Y luego eso, ¿cierto?, está una vez establecido los distintos trabajos a desarrollar a través de la etapa 4 del modelo del modelo mantenimiento. Yo tengo que poder administrar el trabajo de mantenimiento. Dentro de los trabajos de mantenimiento importante está la definición de los tipos de trabajo, los tipos de mantenimiento que yo voy a aplicar, lo cual lo logro, ¿cierto?, a través de lo que es la administración de los procesos de parada de los sistemas. La administración de paradas de los sistemas también hoy en día está asociada a todo lo que está relacionado con la administración de contratistas de mantenimiento, y esta administración de contratistas de mantenimiento es parte de las estrategias que se definen, donde hoy en día es muy usual que una parte importante de la mantención de los equipos críticos y relevantes sean efectuadas y realizadas por contratistas que son los propios fabricantes de equipos. Una vez que nosotros hacemos esta administración, todo esto relacionado con la detención de los equipos, viene también procesos relacionados con la eliminación de defectos y fallas en particular. Está también todo lo relacionado con la administración del desempeño del mantenimiento y todo lo que es relacionado con la administración de datos e información del mantenimiento. Son distintos procesos que se van desarrollando a objeto de llevar adelante, ¿cierto?, y poder aplicar con éxito el modelo de mantenimiento que hemos conversado, el modelo de mantenimiento de 8 etapas. Dentro de y esto es parte
de las etapas 6 y 7 del modelo, que es el flujo de trabajo, que dentro de ese flujo de trabajo y muy asociado al ciclo trabajo-mantenimiento está el revisar y autorizar trabajos, la planificación del trabajo, el compilar la carga de trabajo, el priorizar, seleccionar los trabajos para próximos periodos que establecen y estructuran lo que es el backlog. El backlog es la carga de trabajo planificada, que son los trabajos pendientes que van quedando, organizar los recursos y asignar los trabajos, que es parte de las tareas de mantenimiento, de programación, la ejecución del trabajo, con todos los procesos relacionados, ¿cierto?, de mantenibilidad, mantenibilidad, mediciones, ejecución propiamente del trabajo, el cual a nosotros nos permite, ¿cierto?, colectar datos de costo, información de ejecución, información relacionada con los tiempos de ejecución, y nos permite establecer un nivel de información para lo que es la mejora continua de los procesos. Entonces, y eso fundamentalmente lo que busca, ¿cierto?, es establecer este ciclo de trabajo del mantenimiento y lo que es la mejora continua de estos procesos. En definitiva, nosotros tenemos una demanda del mantenimiento, una planificación del mantenimiento, una programación del mantenimiento, la ejecución de trabajo del mantenimiento, el cierre, ¿cierto?, y una evaluación y control de lo que es el mantenimiento. Y cuando estamos hablando de evaluación del mantenimiento, estamos hablando de la aplicación del SMEC, de buscar, ¿cierto?, cuáles son los indicadores relevantes, cuáles son las variables relevantes, y lograr hacer los controles respectivos. Aquí está un ejemplo, pero fundamentalmente está basado en lo que es la aplicación de SAP, cómo yo hago el proceso de planificación a través de SAP, ¿ya? No, creo que es importante que le den una mirada para que vean, digamos, las distintas etapas de este proceso de planificación. Así también en el siguiente tenemos el proceso de programación. Acuérdense que la planificación básicamente recibe, ¿cierto?, los trabajos a realizar por parte de ingeniería de mantenimiento, y lo que hace la planificación es que los ordena y se los entrega a programación. Programación ve los distintos recursos que se requieren y los entrega para que se lleven adelante la parte de planificación. Bueno, y así vienen algunos los distintos procesos operativos, como son los de manejo contratista, otros procesos, digamos, de lo que es el desarrollo, el proceso de desarrollo de KPI en las distintas etapas, que son los indicadores de éxito, que ustedes lo tienen aquí, y el proceso de mejoramiento continuo, que estamos hablando fundamentalmente de la aplicación del ciclo de Deming en lo que es el ciclo trabajo-mantención, y también en lo que es el modelo de gestión de activo y mantenimiento. Aquí está el ejemplo de un proceso operativo, ¿cierto?, que se lleva adelante esto es en la compañía El Colorado de BHP Billington, que es una mina de rajo abierto. ¿Consultas? ¿No hay preguntas? No, no respecto a este tema. Bien, en la próxima clase lo que vamos a ver es todo el tema de los procesos de ingeniería de mantenimiento, particularmente el mejorar, el proyectar, mejorar y controlar. Me interesa que les reitero, que vean dentro de este PowerPoint la clase 11, debiera ser en esta clase 11, aparece todo lo relacionado con los temas de evaluación y jerarquización de equipos críticos. Nos vemos la próxima clase. Espere. Usted ¿Sí? acaba de mencionar ahora el PPT número 11. Hasta ahora todas las diapositivas yo las estoy viendo por los correos que nos manda, porque en aula no las pillé. ¿Esa estaría en aula?
Están en aula, a ver, si tú miras la última de aula, aparece la 9, pero bajo la 9 está la 10 y la 11. ¿Ya? Se las Ya, incorporé ahí ok. también para que la Me tengan, voy a digamos, fijar en eso entonces. adelantada. ¿Mm? Sí. ¿Ah? Que ¿La me voy a viste o fijar no? entonces allá en la 9 y 10. Eso. ¿Ah? No te escuché, Ivo. Que me voy a fijar en aula, en las unidades entonces 10 y 11 para revisar esa parte. Sí, y arreglé ahí y la 7, si bien no estaba con el número, estaba bajo la 6. ¿Mm? Para que le des la mirada ahí también. ¿Mm? Bien, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. chao.